Creo que es importante de que las nuevas generaciones, sobre todo las personas que están convencidas de su sueño y su idea, lo materialicen en el emprendimiento. Dejamos de esta tendencia antigua de Chile, que es solamente un país extractivista de los recursos naturales, y ahora estamos aportando valor en tecnología. Y si eso a la vez ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas a través de esta generación de empleo, mucho mejor. La idea surgió a partir de un proyecto que realizamos en la universidad. Nosotros competimos en carreras de autos eléctricos y ahí nosotros teníamos que monitorear este vehículo para determinar cuál es la mejor estrategia de competencia. En estos autos eléctricos era importante tomar decisiones de estrategias de carrera para apoyar el manejo del piloto. Necesitamos tomar datos en tiempo real del vehículo mientras iba en carrera. Entonces esos datos finalmente nos permitían apoyar la estrategia. Después se nos ocurrió la idea de que esto se podía implementar a flotas de vehículos, y es donde nosotros postulamos a un Corfo, fuimos premiados con estos fondos y finalmente eso nos permitió desarrollar todo lo que es el servicio, la plataforma web y el hardware que hoy en día utilizamos en nuestro servicio. Nosotros habíamos desarrollado toda esta tecnología para monitorear un auto de competencia y le encontramos mucho potencial a esta idea de obtener datos duros de un vehículo para tomar decisiones. Y es lo que debería hacer toda persona que administre una flota de vehículos. Decidimos escalar esta idea al transporte en general, aportando en ese sentido a lo que es la transformación digital. Hoy en día todo se hace a través de internet, todo se hace procesando datos. Entonces nosotros con este proyecto estamos facilitando la toma de decisiones de empresas a partir de datos que están disponibles en tiempo real. Entendemos que la experiencia dentro de una empresa es muy relevante para tomar decisiones, pero también aprendimos a tomar valor a lo que son los datos para la toma de decisiones. Queremos que los dueños de la empresa o los dueños de las organizaciones, las personas que toman decisiones, tengan ese complemento, la experiencia, pero también datos duros, datos concretos para tomar de mejor manera las decisiones. El proceso de instalación es bastante sencillo. Nosotros tenemos que instalar esta cajita negra que se ve acá. Este circuito, este sistema es diseñado por nosotros y la función que cumple es recibir los datos desde el computador a bordo del camión o el bus y transmitirlo a nuestra plataforma. El usuario ve recorridos, ya eso es lo más básico, posición a través de GPS, y con este puede analizar los recorridos que hace el bus o el camión, puede saber si está entrando o saliendo de zonas, y a través de la telemetría nosotros podemos saber cómo está manejando el chofer, si está teniendo una conducta agresiva, por ejemplo, si frena o acelera muy brusco, o por el contrario, si es que maneja súper bien. También podemos saber información del estado mecánico del vehículo. Podemos prevenir situaciones de riesgo, por ejemplo, quedar en pana en medio de una carretera. En función de todos estos datos que entrega el vehículo, se generan alertas en tiempo real. Objetivo a largo plazo. Bueno, primero ser sostenible en el tiempo, lograr ya una cierta cantidad de clientes que nos permita proyectarnos con tranquilidad hacia el futuro y en ese sentido internacionalizar nuestro servicio. Nosotros podemos prestar servicios a distintos países y a flotas que no necesariamente estén radicadas en Chile.